Bueno, pues bienvenidos a esta nueva sesión del Diplomado en Argumentación Jurídica, en nuestra primera edición de 2023. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema pues bastante interesante, que es el de la argumentación contextual, ¿no? Déjenme presentarles unas diapositivas que he preparado para la sesión del día de hoy y que, bueno, podremos ir comentando a lo largo de esta sesión, ¿no? Argumentación contextual, fíjense, tiene que ver con un tema muy vinculado con el que vieron el día de ayer, que es el de la argumentación intercultural, ¿no? Se dice en la jurisprudencia, en las sentencias mismas del Tribunal Electoral, que la argumentación contextual surge, digámoslo así, en conflictos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y que se enfoca principalmente a los diferentes contextos que particularizan las reglas electorales. En ese sentido, fíjense, pues ha habido algunos académicos, algunos teóricos de la democracia que han resaltado esta forma de observar lo electoral, ¿no? Y por ejemplo, el padre de la democracia, Alexis de Tocqueville, por ejemplo, hablaba, ¿no? Respecto de pues las mayorías, de este principio que nos dice que en una democracia debe regir el criterio de la mayoría, ¿no? Nos decía, bueno, pues efectivamente este puede ser un criterio, pero su éxito, el éxito en la aplicación del principio de mayoría, depende de requisitos sociales. Fíjense, aquí vamos a ver cómo empieza a mezclarse, pues digamos así, las condiciones históricas que pueden privar en un determinado periodo democrático, ¿no? Esto nos lleva a decir que tal vez las condiciones que resultaban viables para determinado periodo no lo pueden ser tal vez para un posterior contexto, ¿no? Por ejemplo, los partidos hegemónicos en México, por ejemplo, pues pudieron haber dado buenos resultados, ¿no? Tal vez en un periodo donde el Estado mexicano pues iba saliendo de procesos revolucionarios, donde digamos así, el dominio de los contextos violentos, donde no había instituciones que permitieran digamos así, unificar al pueblo de México por vías institucionales, pues bueno, tal vez en ese momento, en ese contexto, la creación de un partido único, un partido hegemónico, un partido que no tenía competencia, pudo haber sido una buena opción, ¿no? Para empezar a abrir la brecha de la vía institucional para pues canalizar todos los intereses políticos a través de justamente vías institucionales, ¿no? Pero este partido hegemónico que en los años posteriores a la revolución pudo haber tenido buenos brillos, buenas expectativas en la vida democrática de México, pues en la actualidad obviamente no lo vemos como una opción, ¿no? Hoy el partido hegemónico, pues más bien ha quedado superado, ha sido, digámoslo así, conceptualizado como una etapa, pues que no es deseable para la vida democrática de nuestro país, ¿no? Hoy, pues tal vez nos tenemos que referir al pluralismo político, al pluralismo jurídico, como esta necesidad de tener que integrar a todas las fuerzas políticas, abrir espacios para las minorías o los grupos vulnerables, ¿no? Y bueno, en ese tiempo, pues Alexis de Tocqueville, pues también hacía referencia, por ejemplo, a los niveles de participación que tuviera la sociedad. Decía, bueno, pues es que si basamos nuestra democracia
en un concepto de mayoría o en una regla donde debe de privar la voluntad de la mayoría, pues esto tiene que ir acompañado, ¿no? Forzosamente, pues de la participación política, de niveles amplios de participación que justamente generen esta materialización de la mayoría. Y bueno, a partir de ahí, pues muchos académicos, muchas teorías, pues han ido resaltando el tema de los contextos, ¿no? Alguien que ha sido un referente en materia electoral y principalmente en sistemas electorales, pues es el doctor Dieter Noller. Fíjense, él dice que el diseño de un determinado sistema electoral es dependiente de factores y circunstancias históricas, ¿no? Algo que en sus libros se ha resumido en los sistemas electorales en su contexto, la democracia en contexto, ¿no? Esta idea de señalar la necesidad de no solo mirar las reglas electorales, sino cómo éstas se incrustan, ¿no? En un determinado, en una serie de determinadas circunstancias. Y entonces, por ejemplo, Dieter Noller, por ejemplo, para empezar a estudiar, por ejemplo, la creación de sistemas mayoritarios o sistemas proporcionales, por ejemplo, pues él empieza a ver por dónde puede haber empezado a surgir esta necesidad de los sistemas proporcionales. Y por ejemplo, aquí tienen un ejemplo, ¿no? Donde él, por ejemplo, se fija en la fragmentación étnica, ¿no? Y dice, allí donde la fragmentación étnica de una sociedad se muestra en su decisión por un sistema proporcional, dice, pues puede ser que la representación política de las múltiples comunidades étnicas estará también fragmentada. Esto, pues nos empieza a dar un poquito de luz, ¿no? Respecto de hacia dónde va esta perspectiva de la argumentación contextual. Y fíjense, propiamente este tema de la argumentación contextual lo tenemos en una jurisprudencia del Tribunal Electoral, que es la jurisprudencia 9/2014, donde la Sala Superior fijó este concepto de el análisis integral de su contexto, ¿no? Principalmente en asuntos que tienen que ver con pueblos y comunidades indígenas. Fíjense, vamos a ir viendo un poquito este contenido de esta jurisprudencia, pues para ver cuáles son sus elementos, cuáles son las particularidades que nos va dejando esta jurisprudencia. Fíjense, empieza esta tesis diciendo, el análisis contextual de las controversias permite garantizar de mejor manera la dimensión interna del derecho, ¿no? De una determinada población o de un determinado grupo. Dice, así como evitar la imposición de determinaciones, esto es bien importante, evitar la imposición de determinaciones que resulten ajenas a la comunidad o que no consideren al conjunto de autoridades tradicionales o miembros relevantes de la misma en la toma de decisiones y que pueden resultar un factor agravante o desencadenante de otros escenarios de conflicto dentro de las propias comunidades o de las mismas poblaciones, ¿no? Dice, lo anterior favorece el restablecimiento de las relaciones que conforman el tejido social desde una perspectiva que atiende el contexto integral de la controversia y el efecto de las resoluciones judiciales al interior de las comunidades a fin de contribuir a una solución efectiva de los conflictos internos, ¿no? Entonces, fíjense, aquí hay al menos 4 grandes temas que quiero comentar con ustedes, ¿no? Y que podemos, digamos así, tomar como punto de referencia para el análisis contextual. Primero,
básicamente lo que nos dice este tema del análisis integral del contexto es que los problemas electorales surgen en circunstancias, en poblaciones muy variantes, ¿no? Esto me lleva a referir la idea de la cuestión multicultural que tenemos en México, ¿no? No todos los problemas electorales van a ser similares, ¿no? Y mucho menos tratándose de poblaciones étnicas. Un problema que, por ejemplo, pueden tener las comunidades indígenas del estado de Oaxaca, no pueden ser muy distintas, por ejemplo, a las circunstancias que viven, por ejemplo, los pueblos étnicos en el estado de Sonora. También, por ejemplo, la dimensión interna que pueden tener, por ejemplo, los pueblos indígenas en el estado de Chiapas, ¿no? Pues es muy diferente, por ejemplo, a los pueblos indígenas que pudiéramos tener en el estado de Hidalgo, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué tienen una dimensión interna muy especial estas poblaciones? Pues porque históricamente, ¿no? Tienen diferentes contextos sociales, culturales, económicos y políticos que van a ir diseñando sus necesidades, ¿no? Y entonces, por ejemplo, esto nos lleva a que, por ejemplo, en la actualidad haya pueblos indígenas que tengan la necesidad de, por ejemplo, hacer uso de sus recursos, de sus recursos económicos, de sus recursos municipales, de una forma directa, ¿no? Y ustedes se podrían preguntar, ¿y por qué no todos los pueblos indígenas hacen uso directo de los recursos públicos? Pues porque tienen un desarrollo distinto, ¿no? Del ejercicio de sus derechos de libre determinación, de autogobierno, ¿no? En algunas entidades federativas. O ustedes podrían preguntarse tal vez por qué hay comunidades indígenas que siguen manteniendo el uso de los sistemas de partidos, ¿no? Y no han solicitado ejercer sus sistemas normativos internos para elegir a sus autoridades que las van a representar, ¿no? Eh, y esto, pues, simplemente tiene que ver con la evolución interna de cada comunidad, ¿no? Esto es finalmente algo que va a particularizar el tema de los pueblos y de las comunidades indígenas. Pero esto también lo podemos sacar a otros grupos poblacionales, ¿no? Por ejemplo, la población migrante. La, la, la población migrante es una población que también guarda pues ciertas particularidades contextuales, ¿no? Que requieren que el Estado mexicano pues emita todo un diseño de reglas que sean acordes a sus necesidades, ¿no? Por ejemplo, no podríamos decirles a las personas que residen en el extranjero que el día de la jornada electoral para elegir a sus representantes, pues vengan a México y acudan a su distrito, ¿no? A ejercer el derecho de votar, ¿no? Pues tenemos que empezar a fijarnos en sus necesidades, en sus contextos y implementar modificaciones a nuestros sistemas electorales para que puedan materializarse sus derechos, ¿no? Y entonces tenemos que modificar la credencial para votar, para ponerles la característica de que ellos residen en el extranjero. Tenemos que modificar las formas de emitir los votos, ¿no? Y entonces tenemos el voto por correo, los votos por internet, ¿no? Que difieren del resto de las formas de votación que ejercen el resto de mexicanos, ¿no? En fin, ahora también, por ejemplo, las personas no binarias. Ellos, pues por mucho tiempo, pues habían estado teniendo que hacer un señalamiento
¿no? Durante todo el registro, ¿no? Desde registrarse en las listas nominales del elector, pues el señalamiento de géneros masculino y femenino, ¿no? Y entonces, pues como no había otra opción, pues tenían que elegir alguna de estas dos categorías. Ahora, ya también en la credencial para votar, pues pueden realizar una marca que corresponda a una categoría no binaria, ¿no? Y esto pues también acorde a la evolución que van teniendo sus derechos político-electorales. Pero bueno, esto vean cómo en las diferentes poblaciones podrían tener contextos muy particulares que requieren implementar medidas acordes a estas necesidades. Ahora, ¿por qué es importante contextualizar? ¿Por qué es importante conocer las características particulares de cada población? Pues justamente para evitar imposiciones de determinaciones, de reglas, ¿no? De sentencias incluso, que puedan ser ajenas a la comunidad, ¿no? Esto principalmente lo podemos ver en las reformas electorales. Fíjense, cuando se diseña una ley electoral, ¿no? Pues generalmente estas reformas parten de un criterio de mayoría, ¿no? Como decía Tocqueville, y empiezan a diseñar las reglas, pues la gran población mexicana, ¿no? Principalmente basándose en el sistema de partidos políticos. Entonces, por ejemplo, en México decimos que los cargos de elección popular se eligen a través de dos vías, los partidos políticos y las candidaturas independientes. Y tenemos en nuestra Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, pues un apartado específico, por ejemplo, para las candidaturas independientes, ¿no? Y ahí establecimos reglas específicas para que las personas que quieran participar por la vía de candidaturas independientes, pues tienen que cumplir ciertos procedimientos de registro, de participación en las campañas electorales, en la participación de los recursos, de los recursos públicos, ¿no? Cómo va a ser su distribución, cuál va a ser la participación del presupuesto privado en estas figuras. Está muy diseñado estas reglas justamente para que participen de una forma paralela con los partidos políticos, ¿no? Y todos los ciudadanos, todas las poblaciones, las poblaciones indígenas, las poblaciones afromexicanas, por ejemplo, pues tienen la oportunidad, ¿no? De controvertir estas disposiciones una vez que son emitidas por el Poder Legislativo. Pero fíjense, en su momento, estas disposiciones fueron declaradas constitucionales o fueron en el caso de, por ejemplo, de las personas que van a llevar la contabilidad, por allá hubo algunos temas de inconstitucionalidad, pero al final, bueno, se resuelven todos los asuntos y empiezan a operar las reglas en materia de candidaturas independientes. Y fíjense, llega el proceso electoral de 2017-2018, ¿no? Y empieza a surgir el tema de las candidaturas independientes en comunidades indígenas, ¿no? Y entonces, fíjense, pues ahí se empieza a ver, ¿no? Que, por ejemplo, los lineamientos que emite en ese proceso electoral en particular el Instituto Nacional Electoral, ¿no? Y que implementa la incorporación de pues, algunas herramientas tecnológicas para recabar el apoyo ciudadano que requieren las personas que se van a registrar por esta vía, ¿no? Pues en términos generales parecería no tener ningún problema, ¿no? Parecería que este uso de los celulares, este uso del Internet para poder cargar de una forma más directa pues las documentales, ¿no? Que acrediten el respaldo del apoyo ciudadano, pues parecería ser una buena medida del Instituto Nacional Electoral
que va, pues digámoslo así, a quitarle incertidumbre a las, pues a estas imágenes de las credenciales, ¿no? De los ciudadanos que están apoyando a los candidatos. Pero fíjense, en ese proceso electoral, la candidata Marichuy, ¿no? Pues empieza pegándose a los lineamientos, a este uso de la tecnología y va a las comunidades, ¿no? Y que a lo que se enfrenta no es a la regla, no es a la no es en sí a un problema normativo, a un problema del delineamiento, ¿no? Se enfrenta a un contexto muy particular de las comunidades indígenas que tiene que ver con, digámoslo así, un contexto económico, un contexto social en el que, por ejemplo, las comunidades se encuentran en zonas marginales, en zonas donde es muy escaso el uso de celulares, el uso de internet, ¿no? Y entonces, fíjense, pues Marichuy regresa al Instituto Nacional Electoral y plantea al Consejo General la necesidad de que se le permita recabar el apoyo ciudadano a través de las formas tradicionales, ¿no? Con un papel, una lista, donde se registra la persona, se registran los datos de su credencial y se recaba la firma autógrafa de las personas que van a apoyar a los ciudadanos, ¿no? Los argumentos, los argumentos que se plantean en esta solicitud al Consejo General, pues fíjense, tiene que ver con el contexto de las comunidades indígenas, ¿no? Se resalta en los argumentos la ubicación de las zonas marginales, pero fíjense, también se señala en estos argumentos contextuales algo que viene a ser muy, muy relevante, que es el hecho de que el uso de los celulares y el uso del Internet no son mecanismos que ordinariamente formen parte de los sistemas normativos internos, ¿no? Este es el argumento más fuerte que se da en este asunto de la recabación del apoyo ciudadano en comunidades, que estos mecanismos no forman parte de los sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces, justamente lo que señala la candidata Marichuy es decir cómo vamos a imponerle a las comunidades indígenas, ¿no? El uso de estos sistemas, de estas herramientas tecnológicas cuando no son parte de sus sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, fíjense, el argumento contextual en este proceso electoral en el que participó la candidata Marichuy, fue retomado y fue, digámoslo así, considerado como fundado, ¿no? Por parte del Instituto Nacional Electoral y se le permitió a la candidata Marichuy recabar el apoyo ciudadano a través de formas tradicionales, ¿no? Por ejemplo, otro tema que tiene que ver con la Ciudad de México, por ejemplo, es el tema de los barrios originarios. Fíjense, en la Ciudad de México se ha reconocido como figuras muy propias de esta entidad federativa el respeto de los barrios originarios, ¿no? Como figuras históricas que están asentadas en la Ciudad de México y que tienen instituciones propias, ajá, fíjense, instituciones propias y sistemas normativos propios, ¿no? Sistemas culturales propios que deben ser garantizados por las autoridades de la Ciudad de México. Y algo que ha servido mucho para, digámoslo así, permitir la incorporación de los barrios originarios en mecanismos de participación ciudadana en esta entidad federativa ha sido precisamente el permitir que sus comités de barrios pues sean las vías a través de las cuales participen como fuente de organización, como fuente de toma de decisiones
en los procesos de participación ciudadana, ¿no? Principalmente para consultarles respecto de hacia qué se debe destinar pues, los recursos públicos en sus demarcaciones. Fíjense, se dio una reforma a la ley de participación ciudadana en la Ciudad de México, ¿no? Y esta reforma trató de homologar, digámoslo así, en toda la Ciudad de México las formas a través de las cuales se iban a llevar a cabo las consultas de participación ciudadana. Y se crearon de forma, digámoslo así, legislativa, ¿no? Se crearon comités de participación ciudadana que debían crearse en todas las demarcaciones territoriales. Pero en esta reforma a la ley de participación ciudadana no se previó, no se contemplaba la posibilidad de que los barrios originarios pudieran ser justamente los comités originarios, los comités de estos barrios, las vías que permitieran organizar la participación ciudadana, ¿no? Entonces, fíjense, pues acuden los barrios originarios a impugnar esta ley de participación ciudadana y lo que dicen es que pues en esta reforma no se previó el respeto de sus instituciones, no se previó el respeto de sus comités y se les impuso, ¿no? una serie de instituciones de las cuales no están ellos, pues digámoslo así, pues favorecidos o no les beneficia el participar a través de estas instituciones porque modifica totalmente sus reglas en cómo han venido participando, ¿no? Entonces, fíjense, pues al final, a través de una sentencia de la Sala Superior, lo que se decidió es que pues en los barrios originarios, el Instituto Electoral de la Ciudad de México debería de prever la contemplación de los comités originarios, ¿no? A fin de evitar, ¿no? La afectación o la eliminación de los sistemas normativos internos en la Ciudad de México, ¿no? Y el respeto principalmente de las instituciones que permiten garantizar la vida democrática en las comunidades indígenas, en los barrios originarios de esta entidad federativa, ¿no? Pero, y fíjense, y aquí viene un poquito el tercer tema de esta jurisprudencia, que es que al permitir, digamos así, contextualizar las formas democráticas en las que se desarrolla una determinada población y estas se vuelven armónicas con el resto de las disposiciones del derecho electoral mexicano, ¿no? Pues lo que se está garantizando es mantener un tejido social, ¿no? Es construir, ¿no? Una relación entre los grupos poblacionales que les permitan convivir en un mismo sistema electoral mexicano. Y entonces, pues al permitir el respeto de las instituciones, al considerar, por ejemplo, los contextos económicos, los contextos sociales, los contextos culturales de una determinada población, pues lo que se está haciendo es seguir construyendo este tejido comunitario, tanto al interior de las poblaciones indígenas como con el resto de la sociedad, ¿no? Y esto, fíjense, esto tiene que ver también con la emisión de las sentencias en materia electoral. Cuando nosotros, como Tribunal Electoral, vamos a emitir una sentencia, por ejemplo, pues tiene que ser tomando en cuenta los contextos propios de las poblaciones, ¿no? No podemos emitir una sentencia, por ejemplo, que tenga que ver con los derechos político-electorales de las mujeres
y decir, ¿no? Decirle a la comunidad indígena que para este proceso electoral tiene que incluir a las mujeres indígenas en sus asambleas comunitarias, ¿no? Fíjense, y ustedes podrían decir aquí que partiendo, por ejemplo, de la teoría de los derechos humanos, ¿no? Pues esta sentencia podría tener una legitimidad totalmente universal, ¿no? Totalmente legítima, ¿no? Basada en el artículo primero constitucional y en estos criterios de no discriminación, en los criterios en el principio de igualdad, ¿no? Podrían decir, oye, pues esa sería una sentencia basada en derechos humanos, legítima para el sistema electoral mexicano, ¿no? Hoy tenemos claro que las reglas de paridad, las reglas de igualdad, son criterios que no podemos vulnerar en la democracia mexicana. Pero fíjense, cuando se habla de pueblos indígenas en materia de paridad, en materia de igualdad respecto de hombres y mujeres, ¿no? O de otro género en comunidades indígenas, el Tribunal Electoral tiene que ser, digamos así, muy persuasivo, debe de prever, ¿no? La forma en cómo va a impactar esta sentencia. Entonces, fíjense, la resolución del tribunal, en el fondo, va en el sentido de que efectivamente las comunidades tienen que incorporar a las mujeres indígenas, ¿no? O que tienen que incorporar, por ejemplo, a las personas que históricamente se han excluido de sus asambleas comunitarias, ¿no? Por la razón, por los criterios que ustedes consideren, ¿no? Que porque no realizan TEC en la cabecera municipal, que porque no viven en la cabecera municipal, que residen en las rancherías o en las agencias, ¿no? Y el criterio de fondo es incluirlos. Pero bien, pero fíjense, algo que se señala en las sentencias, y esto con argumentos contextuales, es que las comunidades indígenas tienen que realizar un trabajo de diálogo con su población al interior de sus comunidades, ¿no? Que debe de también haber un diálogo con, pues digámoslo así, con instituciones vinculadas con los temas que se vayan a modificar en los sistemas normativos internos, ¿no? Entonces, por ejemplo, si vamos a hablar de una modificación de un sistema normativo interno para permitir, por ejemplo, participar a mujeres indígenas, pues hacemos uso de un diálogo, por ejemplo, con InMujeres, ¿no? Hacemos un diálogo con los institutos electorales a través de sus direcciones de género, ¿no? Para que vaya teniendo un trabajo pues de ir incluyendo la perspectiva de género en sus sistemas normativos internos. Y fíjense, a veces las sentencias del Tribunal Electoral pues buscan no dar un golpe directo a la modificación de los sistemas y que se vea como una imposición, ¿no? Y, por ejemplo, las sentencias generalmente dicen para el próximo proceso electoral, ¿no? La comunidad indígena de tal entidad federativa debe de realizar los trabajos preparatorios para que se pueda incluir a las mujeres indígenas, ¿no? Por ejemplo. Y fíjense, pues las comunidades indígenas hay veces que renuevan a sus autoridades en un año, hay otras que los renuevan en 2 años o 3 años, ¿no? Dependiendo de la entidad que se trate. Pero fíjense, cuando son al año siguiente, ¿no? Pues el trabajo de diálogo entre la misma comunidad y la comunidad y las autoridades electorales para poder hacer el cambio de sistemas, pues tiene que ser muy dinámico, ¿no? Tiene que ser muy frecuente, pues con muchos mecanismos, ¿no? De dialogar, ¿no? Y entonces, esto hace que cuando llegue la asamblea comunitaria, ¿no? Pues se pueda modificar el sistema normativo interno. Y aquí, esto, fíjense, me va a llevar a una característica o a una particularidad que actualmente tienen los sistemas normativos internos,
y es que dados estos argumentos contextuales, ¿no? No solo de la comunidad, sino de todo el sistema electoral mexicano, estos tienden a ser muy dinámicos, ¿no? A ser muy cambiantes, ¿no? Respecto de pues el entorno, las circunstancias en las que se desenvuelven los sistemas normativos internos, ¿no? Eh, Fíjense, y hasta el año 2001, ¿no? Que fue donde propiamente ya metimos a los sistemas normativos internos en la vida democrática, en la vida pública de nuestro país, pues generalmente los sistemas normativos internos estaban pues muy apegados en la vida interna de las comunidades, ¿no? Había elecciones en las comunidades indígenas, sí, sí había, ¿no? Pero pues estas no eran para elegir pues cargos de representación popular, ¿no? Había indígenas, por ejemplo, en la Cámara de Diputados antes de la reforma de 2001, sí, sí había, ¿no? Incluso ha habido algunos académicos como el doctor Sonleiner del Colegio de México que ha hecho una investigación profunda de las diputaciones federales, ¿no? Y incluso antes de la reforma constitucional, él dice, pues ya hay diputados indígenas, ¿no? Hay diputados que luchaban desde el Poder Legislativo para realizar cambios en la legislación electoral. Pero estos diputados no llegaron por acciones afirmativas, no llegaron por sistemas normativos internos, ¿no? Llegaron por una participación política, ¿no? Ordinaria y bueno, ahí estaban presentes. Cambian los contextos, cambian digamos así, la legislación, cambia la incorporación de los tratados internacionales y hoy, por ejemplo, pues no podemos pensar el sistema electoral sin pensar en los distritos electorales indígenas y en las listas, sin las listas de representación proporcional que prevean espacios específicos para representantes indígenas, ¿no? Entonces, todo este contexto comunitario, todo este contexto nacional, todo este contexto internacional, ¿no? Pues nos va haciendo que los sistemas normativos internos vayan sufriendo modificaciones, ¿no? Y bueno, estos argumentos contextuales, por ejemplo, pueden tener dos vías, ¿no? Por un lado, pueden ser argumentos que se señalen desde los actores políticos, desde las comunidades indígenas, y también pueden ser argumentos que ofrezcan digámoslo así, los proyectos de resolución de una autoridad electoral, ¿no? Ya sea administrativa, jurisdiccional, ¿no? Para resolver un problema de esta naturaleza. Pero fíjense, algo que quiero resaltar en este tema de la argumentación contextual es que puede ser una herramienta que, más que ser una herramienta localizadora, una herramienta universal, ¿no? Que pueda ir generando derechos, digamos así, en marcos genéricos, ¿no? Esta herramienta lo que busca es particularizar, ¿no? Busca concretar o materializar derechos muy específicos en una determinada población, ¿no? Y bueno, por eso es que es importante esta forma de argumentar a partir del contexto. Fíjense, otra jurisprudencia de la Sala Superior es la jurisprudencia 19, diagonal 2018, ¿no? Y aquí, fíjense, esta es una sentencia que no sé si la vieron el día de ayer con el maestro Rubén Becerra. Tiene que ver, por un lado, con la argumentación intercultural, ¿no? La argumentación que se ha creado a partir de esta perspectiva intercultural
de cómo resolver los problemas electorales, ¿no? Fíjense, en esta jurisprudencia se vincula tanto la argumentación intercultural como la argumentación contextual, ¿no? Fíjense, aquí nos dice que el estudio de los casos relacionados con derechos de pueblos, comunidades y personas indígenas se haga a partir de una perspectiva intercultural. Ajá, sí, aquí que no, tenemos que apegarnos a esta perspectiva intercultural que atienda al contexto de la controversia y garantice en la mayor medida los derechos colectivos de tales pueblos y comunidades indígenas. Entonces, aquí vamos a ver que en esta jurisprudencia, pues tenemos que contextualizar los problemas de cada una de las sentencias que versen sobre pueblos y comunidades indígenas, afromexicanas, tribales o equiparables, ¿no? Fíjense, y aquí esto tiene que ver porque básicamente lo que va a resaltar esta jurisprudencia es que en la actualidad ya no podemos dar por hecho de que todos los problemas que tienen que ver con sistemas normativos internos tienen que ver con poblaciones indígenas, ¿no? Puede ser que un asunto de sistemas normativos internos tenga que ver ahora con pueblos indígenas o que tenga que ver con pueblos afromexicanos, ¿no? O que tenga que ver con pueblos tribales, ¿no? Como por ejemplo el caso que se dio en la comunidad de Levarón en el estado de Chihuahua, u otras comunidades equiparables. Y fíjense, es tal la importancia de identificar el contexto, ¿no? Que nos dice que algo que tienen que hacer de forma inmediata cuando reciben un asunto de sistemas de sistemas normativos internos, las autoridades electorales, es obtener información de la comunidad que se esté tratando el asunto, ¿no? Y esto es algo que va a activar a las autoridades electorales para investigar de qué tipo de población se está tratando el asunto, ¿no? Y nos dice la jurisprudencia 19 diagonal 2018, dice, tienes que partir de fuentes adecuadas para conocer las instituciones y reglas vigentes del sistema normativo indígena, ¿no? Y nos dice, para conocer este contexto, para conocer pues esta identificación de la población que se esté tratando el asunto, dice, puedes hacer uso de todas estas fuentes de conocimiento, ¿no? Y dice, puedes ocupar a los peritajes, puedes ocupar los dictámenes etnográficos u opiniones especializadas en materia jurídico-antropológica, así como informes y comparecencias de autoridades tradicionales. Puedes revisar fuentes bibliográficas, ¿no? Que te aporten elementos para conocer de qué tipo de población estamos tratando. Dice, puedes realizar visitas a las comunidades in situ, ¿no? Puedes recibir escritos de terceros en calidad de amigos de la corte, amigos del tribunal, entre otras. Y fíjense, este criterio, ¿no? Nos va a decir que en estos argumentos contextuales, ¿no? En este análisis contextual de las poblaciones, por ejemplo, pues ya no solo el derecho electoral, ¿no? O no solo la ciencia jurídica participa en la construcción de estos análisis, ¿no? Vamos a ver que justamente en estos argumentos contextuales, por ejemplo, pues van a poder participar otras disciplinas que apoyan al derecho, ¿no? Como lo es la antropología, la sociología, la ciencia política, ¿no? Incluso, por ejemplo, la economía va a poder ser aportativa de argumentos para, pues, identificar a la población, ¿no?
Por ejemplo, en antropología, pues vamos a ver, ¿no? Que estos peritajes, estos dictámenes etnográficos o estos amigos de la corte, pues a partir de estudios antropológicos o etnográficos, pues nos van a dar claridad, ¿no? Respecto de desde qué periodo histórico en la sociedad mexicana, pues han estado participando en política, pues una determinada comunidad, ¿no? También, por ejemplo, desde la sociología, pues vamos a ver cómo ha interactuado una determinada comunidad con el resto de la sociedad, ¿no? Vamos a ver cómo desde esta interacción social, ¿no? Por ejemplo, se han ido modificando las instituciones o las prácticas al interior de las comunidades, ¿no? En ciencia política, ¿no? Pues vamos a ver cómo se han ido construyendo, por ejemplo, las fuerzas políticas al interior de las comunidades indígenas, cómo, por ejemplo, se pueden ir creando, pues, algunos problemas, ¿no? Por ejemplo, que tienen que ver con, pues, cuestiones de patriarcalismos, ¿no? O incluso de matriarcados, de la formación de líderes en las comunidades indígenas, características de la ciencia política, ¿no? Y usando todas estas disciplinas, ¿no? Podemos ir dibujándole al juzgador, ¿no? El contexto vigente de una comunidad, de una población, ¿no? Fíjense, un caso muy particular que tiene que ver con esta, con omitir realizar este tema que nos dice la jurisprudencia 19-2018. Por ejemplo, lo vimos en el caso de Tecuanapan Guerrero. Fíjense, en Tecuanapan se presentó una solicitud por integrantes de la comunidad de Tecuanapan, ¿no? En el que se solicitaba que la autoridad electoral local, ¿no? Realizara consultas a la comunidad para que pudieran, pues la autoridad administrativa, pues saber si se podía cambiar de sistema de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Así fue la solicitud. En esa solicitud no se señalaba que las personas se autoadscribieran como indígenas, ¿no? Pero bueno, la materia pues hacía referencia a que se trataba de una cuestión étnica, de una cuestión que tenía que ver con sistemas normativos internos, ¿no? Y entonces el Instituto Electoral del Estado de Guerrero implementó los protocolos que ya tenía definidos para este tipo de solicitudes, acude a la comunidad, instala las mesas receptoras de la consulta, ¿no? Y aplica las encuestas. ¿Cuál fue el tema en esta consulta? Pues que las preguntas iban enfocadas a lenguas, a conocer respecto del uso de lenguas indígenas, a la pertenencia de la población o la adscripción de una población, de esa población, como pueblos indígenas, ¿no? Y entonces, pues, las respuestas de la comunidad, pues, era que no hablaban lengua indígena, que no pertenecían a un pueblo indígena. Y entonces, pues obviamente cuando ya se sistematizan las respuestas, ¿no? Pues la autoridad administrativa dice, pues no hay condiciones para cambiar de sistemas de partidos políticos a sistemas normativos internos, ¿no? Porque pues no hay un criterio de lengua indígena, no hay un contexto de sistemas normativos internos. El asunto llega a Sala Regional Ciudad de México, ¿no? No están de acuerdo con esta resolución ni con la sentencia del Tribunal Electoral Local. Y fíjense que lo que hace la Sala Regional Ciudad de México es
primero consultar fuentes bibliográficas, ¿no? Busca algunos libros, algunos estudios antropológicos que se habían dado sobre esta comunidad y la Sala Regional Ciudad de México lo que identifica, ¿no? Es que esta comunidad, más que una población indígena, es una comunidad afromexicana. Y fíjense, el asunto se dio unos meses antes de la reforma constitucional al artículo segundo, ¿no? En el que se creó un apartado, el apartado C, para regular que el pueblo y las comunidades afromexicanas iban a tener los mismos derechos que los pueblos indígenas, ¿no? Pero fíjense, el asunto llega antes, ¿no? Y entonces, esta sentencia de la Sala Regional Ciudad de México justamente va a ser pues un precedente relevante de este tema de la necesidad de allegarse de información, ¿no? Para evitar realizar, por ejemplo, protocolos que no correspondan al tipo de población, ¿no? O sea, tal vez si el Instituto de Guerrero hubiera aplicado una encuesta respecto de si pertenecen a un pueblo afromexicano, si hablan alguna lengua originaria, ¿no? Pues las respuestas tal vez hubieran sido distintas. Y hubiera sido diferente la determinación de la autoridad electoral local, ¿no? Entonces, fíjense, en esta sentencia, justamente la Sala Regional Ciudad de México nos muestra cómo, utilizando fuentes bibliográficas, pues puede haber una resolución distinta a los problemas comunitarios, ¿no? Por ejemplo, el uso de los peritajes, ¿no? Estos estudios de especialistas en alguna materia que puedan aportar elementos para resolver un problema. Eh, el caso Cherán, ¿no? Cherán fue un asunto donde no teníamos disposiciones constitucionales locales en el estado de Michoacán para poder implementar o para poder permitir el uso de sistemas normativos internos en esta entidad federativa. Cherán surge el problema de Cherán surge por un problema de talamontes, un problema de inseguridad pública, ¿no? De delincuencia organizada que estaba pues ya afectando la vida comunitaria, ¿no? La seguridad principalmente de la comunidad y que lleva a la población de Cherán a organizarse en ejercicio de este derecho de autogobierno, ¿no? Crean pues redes de seguridad, cierran las puertas a la comunidad para las autoridades del estado de Michoacán. Y fíjense, pues ya en este contexto, ellos dicen, ¿sabes qué? Pues quiero también elegir a mis autoridades a través de mis sistemas normativos internos, ¿no? No vamos a permitir la entrada del Instituto Electoral de Michoacán a organizar procesos electorales. El tema es que cuando llega esta solicitud, pues todavía la reforma constitucional local en materia de pueblos indígenas y principalmente en materia de libre determinación pues estos temas que reformamos en 2001, ¿no? En 2008 todavía no lo habíamos materializado en el estado de Michoacán. Entonces, fíjense, pues lo que hace el Instituto Electoral de Michoacán es solicitar dos peritajes, ¿no? El primero con un enfoque antropológico y el segundo con un enfoque de derecho internacional. ¿Qué es lo que quería el instituto? Pues tratar de ver cómo podían traerse tratados internacionales a un caso de la entidad federativa, ¿no? Fíjense, 2008 todavía no estaba la reforma constitucional en materia de tratados internacionales, ¿no? De este cambio de paradigma que teníamos en México, ¿no? Respecto de las jerarquías normativas. Y fíjense, los peritajes que se emiten en el caso Cheral
digamos así, distinto de lo que hubiéramos esperado, estos dictámenes se contraponen, ¿no? Por un lado, el dictamen antropológico dice, oye, pues efectivamente la comunidad de Cherán es una comunidad indígena histórica, tiene sistemas normativos internos, tiene instituciones propias, ¿no? Tiene todos los elementos que nos define como pueblo indígena, como comunidad indígena, el artículo segundo constitucional, ¿no? El dictamen antropológico, el dictamen jurídico, pues parte de una análisis de la jerarquía normativa, de la necesidad de que las soberanías en las entidades federativas emitan disposiciones específicas para cada localidad, ¿no? Y por lo tanto dice, pues no sería viable ejercer el cambio de sistemas normativos internos. Ahí vean cómo la autoridad electoral local pues, podía haber hecho uso, ¿no? De cualquiera de estos dos peritajes. Digamos así, se apega más al criterio, el criterio jurídico, ¿no? Y resuelve en el sentido de que no es viable hacer el cambio de sistema normativo interno. Viene el asunto al Tribunal Electoral, ¿no? Y aquí el Tribunal Electoral, digamos así, como máxima autoridad en la materia, como una autoridad especializada en materia electoral, ¿no? Resuelve en un sentido con una perspectiva garantista, eh, con una perspectiva en materia de protección de derechos humanos, de derechos fundamentales, ¿no? Pues resuelve en el sentido de que en aplicación del artículo segundo constitucional federal puede permitirse a Cherán elegir a sus autoridades a través de sistemas normativos internos, ¿no? Y ya sabemos la historia de Cherán, que lograron pues elegir a su Consejo Mayor, ¿no? A través de sistemas normativos internos. Después tuvo un segundo caso en el que estos sistemas normativos pues los llevan también a elegir representantes pues ya hacia el exterior de su comunidad y después sentencias que les permiten ejercer de forma directa los recursos públicos, ¿no? Al interior de su comunidad. Entonces, pues vean cómo todos estos elementos de allegarse de información pueden llevar a una autoridad electoral a tomar una decisión en beneficio o en contra, ¿no? De sistemas normativos internos. Después, vamos a ver que esta jurisprudencia también nos va a dar más elementos respecto de los asuntos que se conocen en el Tribunal Electoral, ¿no? Fíjense, nos dice el segundo criterio, identificar con base en el reconocimiento del pluralismo jurídico el derecho indígena aplicable, ¿no? Esto es, identificar las normas, principios, instituciones y características propias de los pueblos y comunidades que no necesariamente corresponden al derecho legislado formalmente por los órganos estatales, ¿no? Por ejemplo, si nosotros partimos del derecho legislado formalmente, ¿no? Por ejemplo, sabemos que el voto debe de ser, entre todas las características que tiene el voto, debe de ser secreto, ¿no? Por ejemplo, nosotros vamos el día de la jornada electoral y nos dan nuestra boleta, nos dirigen hacia las mamparas, ¿no? Nos ponen la cortinilla para cerrar la mampara y ahí nosotros emitimos nuestra votación a favor de algún candidato o anulamos nuestro voto, ¿no? O votamos por algún candidato no registrado, no sé, lo que nosotros hayamos reflexionado, lo que nosotros hayamos decidido, lo plasmamos ahí con nuestra conciencia, ¿no? En soledad, ahí en la mampara. Ahora, esto en particular, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos el tema de los pueblos indígenas,
pues vamos a ver que entre sus sistemas normativos internos, el tema del voto secreto no está previsto, ¿no? O es muy diferente la forma en que ellos ejercen el derecho de votar en sus asambleas comunitarias. Y aquí, por ejemplo, si identificamos la forma en cómo votan las comunidades indígenas, pues vamos a ver que ellos, la particularidad en general de su derecho de votar va enfocado a un derecho, a un voto público, a un voto abierto, a un voto transparente. Ajá. ¿Y por qué digo esto? ¿No? Porque las formas de votación, ¿no? En sistemas normativos internos, por ejemplo, se caracterizan por ser votaciones a mano alzada, ¿no? Por colocación en la plaza, ya sea de un lado de la, de la plaza pública o en filas, ¿no? Atrás de las personas que están registradas para ser votados, ¿no? O, por ejemplo, por votaciones que tienen que ver con aclamaciones, ¿no? Aplausos, a favor de algún candidato, ¿no? Y esto, ¿no? Por ejemplo, si solo miráramos la votación en sistemas normativos internos desde la visión occidental o desde la visión del sistema de partidos políticos, pues diríamos, están totalmente violando la Constitución, ¿no? Están violando este principio del derecho de votar, ¿no? Obviamente, si miramos estas elecciones a través de la cosmovisión indígena, ¿no? A través, por ejemplo, de la visión de los sistemas de cargos, de cómo funciona el sistema de cargos al interior de las comunidades indígenas, pues veríamos que este sistema de voto público, pues tiene su razón de ser, ¿no? Y tiene su razón de ser, ¿no? Por ejemplo, por la característica del escalonamiento de los cargos tradicionales. ¿Qué quiere? Que parte de un principio, en tu gran mayoría, de la unanimidad, del consenso que tienen las poblaciones indígenas para ir dándole una mayor responsabilidad a a las personas que aspiran a ocupar estos cargos tradicionales, ¿no? Y por eso generalmente en las elecciones de sistemas normativos internos, pues no hay esta competencia, ¿no? Digámoslo así, por querer ocupar el cargo de mayor jerarquía, por ejemplo, ¿no? Las poblaciones indígenas saben que tienen que ir escalando, que tienen que ir cumpliendo los cargos de cada vez con mayor responsabilidad hasta llegar a ser los representantes de la comunidad, ¿no? Hasta a ocupar estos cargos de consejos mayores, de dirigir las asambleas comunitarias, ¿no? Porque ya se tiene todo un camino que les permite conocer los sistemas normativos, que les permite conocer pues cuáles son los perfiles que se requieren para el resto de los cargos, ¿no? Y bueno, identificar este contexto, identificar estas variables del consenso, del escalonamiento en asuntos indígenas, pues nos ayuda a entender, ¿no? Que justamente en las asambleas comunitarias generalmente priva el consenso, ¿no? Y entonces, cuando votamos por mano alzada o por aclamación, ¿no? Pues generalmente se ve, ¿no? Que la gran mayoría de la población, pues está a favor de que vayan escalando las personas. Hay algunos casos, ¿no? Por ejemplo, donde se votan y pues hay algunas personas que no tienen el consenso, ¿no? Porque no cumplieron, no hicieron bien, no ocuparon, no ejercieron el cargo para el cual en el periodo anterior habían sido designados
y pues dicen, oye, pues si no cumplió, si no, las expectativas para las cuales nos lo elegimos para ese cargo, ¿por qué le vamos a dar más responsabilidad? ¿No? Entonces hay algunos casos donde dicen, oye, pues esta persona, pues no tiene el perfil para seguir escalando, ¿no? Y entonces ahí vuelven a generarse otra renovación, otras postulaciones, y entonces hay otras votaciones, ¿no? Pero fíjense, también ha pasado que con el paso de las interacciones entre las comunidades indígenas y las autoridades electorales ordinarias, los institutos electorales, me refiero, pues también estas formas de votación también se van viendo modificadas, ¿no? Y por ejemplo, en la actualidad ya también hay comunidades indígenas donde ya incorporaron el voto secreto, ¿no? Y entonces le piden apoyo al Instituto Electoral Local para que los apoye con las listas de las personas que están registradas por la autoridad administrativa y que sea, digámoslo así, el listado que permita saber quién puede votar o ser votado en esta población, ¿no? Eh, bueno, esos son algunos cambios, ¿no? Que podríamos ir mencionando. El tercer aspecto, ¿no? Nos dice valorar el contexto sociocultural de las comunidades indígenas con el objeto de definir los límites de la controversia desde una perspectiva que atienda tanto a los principios o valores constitucionales y convencionales como a los valores y principios de la comunidad, ¿no? Esto tiene que ver con, por ejemplo, la armonización que nos dice la jurisprudencia que tenemos que buscar al resolver un asunto en materia de pueblos indígenas, ¿no? Siempre hacer compatible tanto los valores, digámoslo así, de derechos humanos con los valores comunitarios. El cuarto aspecto dice identificar si se trata de una cuestión intracomunitaria, extracomunitaria o intercomunitaria para resolver la controversia atendiendo al origen real del conflicto, ¿no? Y fíjense, esto me regresa otra vez al tema de los contextos, ¿no? Tenemos que contextualizar si el problema, ¿no? Por ejemplo, se trata sobre derechos que estén en conflicto, ¿no? Respecto de personas que pertenezcan, por ejemplo, a una misma comunidad, ¿no? Cuando las dos partes pertenecen a una misma comunidad, es lo que esta jurisprudencia llama intracomunitarias, con cuestiones intracomunitarias, es decir, que se trata de una misma comunidad, de un mismo sistema normativo interno, y en ese contexto es donde surge el problema entre las partes, ¿no? El segundo asunto son los intercomunitarios, ¿no? Problemas en el que las dos partes pertenecen a comunidades distintas o a sistemas normativos distintos, ¿no? Estos son los intercomunitarios. Los problemas extracomunitarios, ¿no? Es decir, estos asuntos en donde solo una de las partes pertenece a una comunidad indígena y la otra parte es una persona ajena a los sistemas normativos internos, ¿no? Que generalmente está pegada al sistema de partidos políticos. Y fíjense, esto es bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando se trata de problemas extracomunitarios, por ejemplo, en materia procesal, ¿no? Podremos tener un problema, porque a las personas que no son indígenas, podríamos aplicarles digámoslo así, una regla procesal muy estricta, muy apegada a los plazos, a las formas que dicta la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de la Ley General del Sistema de Medios de Información en materia electoral, ¿no? Y decir, oye, pues tú no perteneces a un pueblo indígena, entonces tienes que cumplir con las formalidades del derecho procesal, ¿no?
Pero, por ejemplo, a las personas que pertenecen a pueblos indígenas, pues nos dice toda la línea jurisprudencial en materia de pueblos indígenas que debemos de ser flexibles, que debemos, digámoslo así, contemplar, por ejemplo, los contextos sociales, económicos de la comunidad para pues poder aceptar un medio de impugnación, ¿no? Tratándose de estas poblaciones. O por ejemplo, si la sala superior va a ponderar derechos, ¿no? De una u otra persona, ¿no? Esto podría ser más viable, ¿no? En un caso extracomunitario, ¿no? Donde podríamos decir que se le podría dar mayor peso a los derechos de las personas indígenas respecto de las personas no indígenas. Pero este sistema de ponderación tal vez no lo podríamos realizar, ¿no? En los asuntos intracomunitarios, donde las dos personas son indígenas, donde las dos personas se rigen bajo el mismo sistema normativo interno, ¿no? Entonces, contextualizar estos problemas va a ser muy importante. El quinto tema dice propiciar que la controversia se resuelva en la medida de lo posible por las propias comunidades y privilegiando el consenso comunitario, ¿no? Esto también tiene que ver con el sexto criterio, que es maximizar la autonomía de los pueblos y comunidades indígenas y, en consecuencia, minimizar la intervención externa de autoridades estatales, locales y federales, incluidas las jurisdiccionales, ¿no? Es algo que, por ejemplo, el magistrado de la Mata lo ha puesto en un artículo que lo pueden consultar, ¿no? Que se denomina la mínima intervención de los tribunales electorales en estos temas pues de poblaciones indígenas, ¿no? Y esto también, por ejemplo, está llevando al sistema electoral mexicano a crear otras formas de resolver los conflictos, ¿no? Por una parte, vamos a seguir teniendo los medios de impugnación, ¿no? Que resuelvan los tribunales electorales a través de toda la cadena impugnativa, ¿no? Tribunales locales, tribunales regionales, tribunales el Tribunal de la Sala Superior, ¿no? Como última instancia. Pero que se están creando otras formas de resolver los conflictos que tienen que ver con este criterio contextual, ¿no? Y es que, y me refiero principalmente a la figura de la mediación electoral. La mediación electoral en materia de pueblos indígenas la tenemos actualmente en Chiapas y Oaxaca, ¿no? Chiapas y Oaxaca son entidades federativas que ya tienen este tema de buscar que sean las partes las que resuelvan los conflictos. Y fíjense, aquí el tema es que este tema de la mediación, como está surgiendo desde lo local, desde los contextos específicos de cada entidad federativa, están teniendo, digámoslo así, una naturaleza, por un lado, en el caso de Oaxaca, una naturaleza más administrativa, ¿no? Más enfocada a la participación ciudadana, eh, y en el estado de Chiapas, una naturaleza más enfocada al ámbito jurisdiccional, ¿no? En el caso de Oaxaca, por ejemplo, la mediación la coordina el Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Oaxaca. En el caso de Chiapas, la coordina el Tribunal Electoral del Estado de Chiapas. Y fíjense, ya una vez que se implementa la figura de la mediación, ya sea por la autoridad administrativa o la autoridad jurisdiccional, ¿no? Generalmente tiene el mismo procedimiento, ¿no? Se designa a un mediador, ¿no? Se cita a las partes, se escucha a las partes, se analiza el marco normativo, se analizan los sistemas normativos internos, ¿no? Y el mediador pone en la mesa una serie de alternativas para resolver el problema, ¿no? Se lo pone en la mesa a las partes y las partes las analizan,
ven si responde a sus necesidades, ¿no? Y finalmente, entre las partes, ya sin la intervención del mediador, ¿no? Llegan a una resolución. Y fíjense, la única diferencia en este procedimiento es que, por ejemplo, en el caso de Oaxaca, se prevé que representantes de las comunidades indígenas o representantes de autoridades tradicionales, ¿no? Por ejemplo, participen en estas sesiones de resolución, ¿no? A efecto de que las autoridades comunitarias, por ejemplo, pudieran emitir una opinión, ¿no? Respecto de la resolución a la cual van a llegar las partes, ¿no? A efecto de que pudieran estar acorde con sus sistemas normativos internos. Esto en el caso de Oaxaca. En el caso de Chiapas, pues, las partes resuelven, ¿no? Y fíjense, de todos modos, las dos entidades federativas, después de que se llega a una resolución, hay una consulta a la comunidad, ¿no? Para saber si esta resolución es acorde con sus sistemas normativos internos. Y si es acorde, o sea, si la comunidad dice sí, esta resolución nos parece correcta con nuestro sistema normativo y se apega a los procedimientos que ha seguido la comunidad, bueno, pues ya, entonces queda como una cuestión definitiva. Esto, creo yo, va a avanzar, ¿no? En materia electoral. Creo que al final pues, podría ser hasta una vía que haría falta explorar a nivel federal, ¿no? Pero pues ahí vamos a ver cómo va evolucionando esta temática, ¿no? Entonces, pues miren, esto a grandes rasgos es lo que podemos denominar como argumentación contextual, ¿no? Como un análisis integral contextual de circunstancias que van marcando ciertos conflictos en materia electoral, ¿no? Dijimos algunas orientaciones teóricas, ¿no? Principalmente creo que Dieter Nolen es quien ha marcado toda una línea del contexto, ¿no? En democracias, en sistemas electorales, y que nos ayudan a entender justamente cómo los contextos van diseñando los sistemas electorales, ¿no? Por ejemplo, hoy el sistema de mayoría relativa y el sistema de representación proporcional no se entenderían, ¿no? Sin las acciones afirmativas, ¿no? Sin estos espacios reservados para representantes indígenas. La vida intrapartidista incluso también no se entendería, ¿no? Si los partidos políticos no buscan acercarse a las comunidades indígenas para, proponer o registrar a candidatos indígenas que tengan un vínculo con las comunidades indígenas, ¿no? Si no se toma en cuenta esta necesidad de los contextos de los distritos electorales indígenas y los partidos políticos registran a cualquier candidato, ¿no? Pues lo que va a pasar es que cuando se verifiquen estos registros, pues los partidos políticos que estén compitiendo en estos distritos electorales indígenas van a decir, oye, el candidato de este partido político no pertenece a la comunidad indígena, ¿no? No se está garantizando el derecho de esas comunidades indígenas para su representación en estos distritos, ¿no? Y entonces va a venir un proceso de sustitución de candidaturas, un problema donde los partidos políticos pues tal vez se queden sin candidato en un distrito, ¿no? Por no haber previsto el contexto de estos distritos. También, por ejemplo, si las autoridades electorales emiten lineamientos, ¿no? Para ver cómo se van a integrar las listas de representación proporcional o los congresos locales o el Congreso Federal no prevé la existencia
de contextos étnicos, ¿no? Pues puede ser que estén diseñando leyes para el sistema de partidos políticos, figuras muy de avanzada para este tipo de régimen, pero que cuando apliquemos a sistemas normativos internos, pues puedan no ser las necesarias, ¿no? Las que estén acordes a sus contextos. Y fíjense, un ejemplo ya, el último para cerrar la sesión de hoy, el contexto de pandemia, ¿no? Y la creación de nuevos partidos políticos. Fíjense, en el proceso pasado se iban a crear algunas nuevas, se crearon más bien nuevas instituciones políticas nacionales, ¿no? Pero surgieron en un proceso de pandemia, ¿no? Y entonces la pandemia hizo que no se pudiera congregar las poblaciones en lugares públicos, ¿no? Y ustedes entenderán que esto de la congregación en espacios públicos es una característica, ¿no? Sine qua non de los sistemas normativos internos. Y entonces había en la mesa una solicitud de registrar a una asociación, ¿no? Como partido político nacional indigenista. Y entonces, fíjense, pues, por este problema de la pandemia, el Instituto Nacional Electoral retrasó lo más que se podía, ¿no? El verificar el cumplimiento de las asambleas estatales o de las asambleas que nos dijeran que las asociaciones, pues, tienen el apoyo necesario para convertirse a partido político. Pero llegó el momento en el que tenía que definir si se registraba o no a los nuevos partidos políticos. Y entonces les dijo a las asociaciones, a las personas que estaban al mando, al frente de estas postulaciones, de que ocuparan las tecnologías virtuales, ¿no? Para celebrar asambleas en municipios y luego en entidades federativas, ¿no? Y que poco a poco con estas asambleas virtuales pues fueran documentando pues el apoyo ciudadano, ¿no? Todo este apoyo para convertirse en partidos políticos. Y así lo hicieron la gran mayoría, ¿no? La gran mayoría demostró por herramientas tecnológicas que se habían llevado a cabo las asambleas. Y algunos obtuvieron su registro. Pero fíjense, en el caso de las comunidades indígenas y de este partido político nacional indigenista, pues ellos regresaron al instituto y dijeron, ¿sabes qué? No podemos celebrar asambleas comunitarias, ¿no? A través de Google Meet o Zoom o la aplicación que ustedes deseen. Le dijo, no puedo realizar mis asambleas comunitarias por estos sistemas porque estas herramientas no forman parte de nuestros sistemas normativos internos. No, los pueblos indígenas no realizan asambleas a través de estas plataformas. Y bueno, el instituto tomó la decisión, ¿no? de negarle el registro a este partido político nacional indigenista. Y esto se controvirtió ante el Tribunal Electoral, ¿no? Y fíjense, aquí el Tribunal Electoral, pues, de entrada, le tuvo que decir al Instituto Nacional Electoral que no se pronunciara respecto de la negativa de registrar al partido político hasta que no estuvieran las condiciones sanitarias y las condiciones sociales en las comunidades para poder llevar a cabo las asambleas comunitarias de acuerdo a los sistemas normativos internos, ¿no? Es decir, se fijó en el contexto en el que se llevan a cabo las asambleas en estas poblaciones. Pero obviamente también el Tribunal Electoral, y esto también acorde con la autoridad administrativa, dijo, pues obviamente también las etapas de un proceso electoral pues deben de continuar y debemos de tener certeza de quiénes van a participar en la contienda electoral, ¿no? Y entonces le dijo a la asociación, ¿sabes qué? Pues el INE no se va a pronunciar respecto de la negativa, ¿no? Pero para este proceso electoral ya no vas a participar, ¿no?
Y entonces, hasta después que ya pasó se redujo pues estas restricciones, ¿no? Pues se llevaron a cabo las asambleas y bueno, ahí, pues ahí está, pues ciertos avances contextualizados. Pero vean la importancia de contextualizar, vean la importancia de argumentar un lineamiento, una disposición normativa respecto de los contextos específicos de una población, ¿no? Si no contextualizamos la norma, lo que va a pasar es que podemos afectar derechos específicos, concretos de una determinada población, ¿no? A pesar, porque tal vez las normas están bien pensadas, bien diseñadas, tienen beneficios óptimos para la gran mayoría de la población. Pero cuando los materializamos en poblaciones más concretas, más particulares, pues ya pueden estar, digámoslo así, en discordancia de sistemas normativos específicos, ¿no? Y bueno, con esto creo que queda un poquito dibujado, ¿no? Lo que es la argumentación contextual, ¿no? Que pueden utilizar las comunidades indígenas, los abogados litigantes, esta figura que ha surgido en la actualidad, ¿no? Como los abogados militantes, ¿no? Que buscan hacer una defensa a partir del contexto específico de una determinada población y que viene a darnos una alternativa respecto pues de estas teorías universalistas, estas teorías de derechos humanos, ¿no? Donde todo tiene que ser homogéneo para todos, ¿no? La argumentación contextual pues viene a ser esta alternativa para partir de elementos o circunstancias específicas. Y pues bueno, hasta aquí yo dejaría mi participación. Perdón, no puedo mover el chat, déjenme abrirlo desde esta máquina, porque veo que hay una pregunta. José Ángel me dice, ¿nos podría compartir sus datos de contacto, por favor? Sí, claro. Miren, mi correo es enrique.garcias@te.gov.mx. Ajá, y aquí también les dejo mi celular por cualquier cosa. Pues estoy a sus órdenes. Espero que haya sido de su interés este tema de la argumentación contextual. Y pues bueno, todavía tenemos algunos minutitos, ¿no? Tal vez para si alguien quiere realizar algún comentario o alguna pregunta, pues con todo gusto. Ahora yo quedo atento a ustedes, a sus comentarios. No, creo que no hay participaciones. Pues bueno, ahí tienen mis contactos. Si alguien quisiera hacerme algún comentario en lo personal, pues con todo gusto estoy a sus órdenes, ¿no? Pues bien, por mi parte sería todo. Les agradezco mucho el tiempo que han dedicado a este diplomado, ¿no? Y que los ayude pues en su formación, en el desarrollo profesional que cada uno de ustedes esté realizando desde la trinchera en la que esté, ¿no? Pues muchísimas gracias, les deseo mucho éxito y espero volverlos a encontrar más adelante en estas actividades de la Escuela Judicial Electoral. Muchísimas gracias. Hasta luego, Benito. Muchas Oscar. gracias. Buenos días a todas y todos, compañeros. Gracias, doctor. Buen día a todos. Muchas gracias, excelente día.